constituida una sana psicología? ¿Cómo debe ser constituida una sana psicología según la expresión del Concilio Vaticano II, sana psicología? Que supone que hay psicologías que no son sanas, o sea que son enfermas. El Papa Pío XII tiene varios discursos que se refieren a la psicología, que en esa época tenía una gran importancia y que incluso se comenzaba a introducir en la consideración espiritual, hasta en la dirección espiritual. Recordemos un autor muy importante que en esa época tenía gran eco, que es Jacques Maritain. Él había recomendado el psicoanálisis freudiano, pero se presentaba como tomista, seguidor de Santo Tomás, etc. Eso tuvo mucha repercusión, lo mismo que otras posiciones suyas en el ámbito político y cultural. Él prácticamente dice que la vida de la Iglesia se tiene que purificar a través de la psicología del psicoanálisis. Entonces, era un tema muy presente en esa época. Por supuesto, ahora no es menos presente, pero el problema es que en la actualidad tenemos menos conciencia de los fundamentos filosóficos y teológicos de nuestra propia posición y también menos capacidad de discernir los fundamentos filosóficos de posiciones diferentes en el ámbito de la psicología. Vamos a ir directamente a los fundamentos filosóficos en primer lugar y después a los teológicos. La filosofía moral está desarrollada excelentemente por Santo Tomás, ya lo sabemos, en la Suma de Teología, en la segunda parte. Santo Tomás aprende mucho de Aristóteles. Era una novedad relativa en esa época. San Alberto es el primero que introduce a Aristóteles, que era visto como un pagano que hablaba de cuestiones morales, ¿no? Los padres de la Iglesia eran más bien platónicos en su origen, aunque algunos tenían elementos aristotélicos, muy especialmente el sintetizador de la doctrina patrística, que era San Juan Damasceno, ya en el siglo VIII tenía una visión también aristotélica. Pero en la Edad Media latina esto no era así. Santo Tomás produce un verdadero progreso en la ciencia moral. Muchos han señalado que es la parte más original de la Suma, porque cuando habla de cuestiones dogmáticas se inspira directamente sobre la tradición, sobre San Agustín. No quiere hacer grandes modificaciones. Por ejemplo, en la primera parte dice que cuando se habla de la Trinidad hay que hacerlo con cautela y modestia, es decir, no hay que querer ser originales, como es en cambio después la actitud moderna, que cada filósofo y cada teólogo pretende desarrollar una teoría completa con elementos fundamentalmente originales. No, para Santo Tomás la teología no funciona de esa manera, porque es la ciencia de la Sagrada Escritura y de la tradición. Entonces, pero aquí, por el objeto mismo de la moral, se trata de una criatura, que es la persona humana, y de su operación, que también es creada. Entonces, es natural que aquí intervenga la razón en el conocimiento de una manera más directa, porque las operaciones morales o humanas son particulares, tienen aspectos naturales y pueden ser alcanzadas por la razón natural. Eso es lo que hizo Aristóteles, sobre todo en su Ética a Nicómaco. Aquí recordemos la estructura fundamental. El último libro de la Ética a Nicómaco, el libro 10, trata acerca de la contemplación. La contemplación, que para Aristóteles es el fundamento de toda la vida humana.
la vida humana estructuralmente se dirige a la contemplación. Las operaciones humanas son buenas en cuanto preparan esa contemplación y podríamos decir participan de esa contemplación, y son malas en cuanto apartan de ella y no la contienen. Esa contemplación para Aristóteles produce felicidad. Es un punto fundamental. Todos los hombres desean la felicidad para Aristóteles. Es el fundamento de todo. Recordemos que en la visión moderna, la que está supuesta en gran parte de las corrientes psicológicas contemporáneas, sobre todo en el psicoanálisis de Freud, la felicidad es imposible, es una ilusión. Freud, respecto de la religión, tiene una obra titulada El porvenir de una ilusión. Eso es un tema kantiano, viene ya de sus fundamentos filosóficos. Kant formula una moral en la cual la felicidad es también una ilusión, es un tipo de conocimiento que excede la experiencia y que excede la moralidad práctica, que es la única que cuenta, es decir, una moralidad regulada por el imperativo categórico, según la cual la ley fundamental es que todo lo que se hace pueda ser universal, pueda ser aplicable universalmente. Para que sea aplicable universalmente, finalmente hay que eliminar cualquier tipo de teoría, de contenido, de visión, de contemplación, porque esto produce discordancia entre los hombres y finalmente conflicto, guerra. Kant tiene un libro que se denomina La paz perpetua. O sea, la moral tiene que producir la paz, pero la paz es fundamentalmente una ausencia de guerra, una ausencia de conflicto. De conflicto particular o de conflicto universal. Y esta paz para Kant, en el opúsculo que denomina así, la paz perpetua, es independiente de la bondad o maldad de los individuos o de las comunidades. Efectivamente, dice él que tiene que ser aplicable incluso a un pueblo racional de demonios. Es la expresión que usa ahí. Un pueblo racional de demonios, es decir, gente mala que sin embargo usa su razón para evitar el conflicto, ¿no? Porque para Kant el hombre es radicalmente malo. O sea, él, entre otros influjos, tiene el protestantismo, y para él la naturaleza humana es mala y no es restaurada por el bautismo ni por la gracia. Entonces el hombre sigue siendo malo. ¿Por qué es malo? Simplemente porque tiene un cuerpo, tiene tendencias sensibles. Entonces, para Kant, cualquier tipo de teoría surge como un deseo, como el fruto de un deseo. No es un verdadero conocimiento de la realidad, sino el fruto de un deseo subjetivo. O sea, las personas o las comunidades desean que la realidad sea así. Por ejemplo, que haya una vida eterna, que haya un Dios, que exista el alma. Pero todo eso no se puede conocer para Kant. Está fuera del alcance de la razón. No solo no se puede conocer, sino que sobre todo no se debe conocer. Es decir, la razón se debe autolimitar para no entrar en un terreno que no puede dominar. Recordemos que Kant, siendo de tradición protestante, no tiene una idea positiva de la mística. Para los protestantes no hay mística. Todo es una especie de dialéctica cuyo centro es la cruz es la dialéctica, y eso explica todo de una manera racional.
Por eso se engendra la filosofía moderna, la filosofía idealista, la filosofía dialéctica, obviamente. La filosofía dialéctica de Hegel sí se inspira en Platón, que habla de dialéctica, de las ideas, pero finalmente se inspira en el modo de percibir la realidad protestante. Es decir, el protestantismo elimina la mística, no hay una percepción de la gracia detrás de la cruz de Cristo, sino que esta es vista como una especie de proceso que al final se hace automático, ¿no? La cruz de Cristo, porque en el fondo produce la redención, porque tiene contenido una especie de absurdo, de algo irracional. ¿Por qué? Porque se elimina toda percepción de la gracia y de la caridad, que es lo que está en el centro de la pasión de Cristo. Efectivamente, los protestantes no hablan de la pasión, sino más bien de la cruz, que es algo que tiende a ser impersonal, no es Cristo que voluntariamente por amor sufre las consecuencias del pecado, repara, etcétera, sino que es más bien el sufrimiento, el absurdo, la contradicción la que por sí misma produce el resultado. Recordemos el canon romano, el Plegaria Eucarística 1, dice explícitamente que la celebración eucarística es memorial de la beata pasión, de la resurrección y de la gloriosa asunción. O sea, en las traducciones en vez de pasión pusieron muerte, pero no es lo mismo, porque como explica Santo Tomás, Cristo nos redime cuando está vivo, no cuando está muerto. Entonces no es la muerte estrictamente la que produce la liberación de los pecados, la salvación, sino el acto de caridad de Cristo, que está vivo y que por eso asume voluntariamente las consecuencias de su anuncio, de su acción, etcétera, de su predicación, y sufre la pasión. Es una diferencia muy importante. Pero esto en la teología católica es posible porque hay esta concepción mística, porque se percibe que detrás de la pasión de Cristo hay un acto de caridad, o sea, de alguna manera se lo experimenta desde el punto de vista espiritual. Los protestantes no tienen esto, y la visión teológica degenera en una especie de dialéctica racionalista. Esa dialéctica racionalista genera la filosofía moderna en su base fundamental. Y después se introduce nuevamente en la mentalidad católica, incluso en la teología católica. Pero todavía no estamos a este punto. En Kant, la racionalidad significa que lo máximo que se puede lograr de la conducta humana es la ausencia de conflicto. Esto tiene una herencia muy larga. Recordemos que para Freud, finalmente, la psicología, el psicoanálisis se dirigía a eliminar el conflicto. O sea, el hecho de que hay una especie de contradicción entre la razón y las tendencias, la libido, etc., ¿no? Entonces, para Kant, esta actitud tiene que ser universal. Es la base de la moralidad y por tanto la base de la racionalidad. Para Kant, la razón teórica depende de la razón práctica. O sea, la crítica de la razón pura está hecha en función de la crítica de la razón práctica. O sea, la teoría tiene que ser tal que permita una explicación de la realidad natural, física, una especie de filosofía de la ciencia, que al mismo tiempo elimine los conflictos morales.
Y por eso para Kant la moral no tiene que tener por fin la felicidad. En Kant encontramos el origen de una ética que niega la felicidad, o sea, que incluso invierte la valoración de la felicidad. O sea, buscar la felicidad es ser inmoral en esta posición. ¿Por qué? Simplemente porque en Kant no hay metafísica, en función de lo que busca, que es eliminar todos los conflictos, termina cancelando la metafísica, y entonces la posibilidad de un conocimiento contemplativo, el conocimiento de una realidad que trasciende lo empírico y los conflictos perceptibles humanamente. Entonces, para Kant no hay metafísica. Más aún, la metafísica es la raíz del mal. Y dentro de la metafísica él incluye la religión, cualquier tipo de religión. Pues la religión, naturalmente, es metafísica, pues tiende a conocer y alabar a Dios que trasciende la materia, trasciende la corporeidad. Entonces, al mismo tiempo que se elimina la metafísica, se elimina la religión. Aunque él subrepticiamente introduce nuevamente la fe. En la crítica de la razón pura dice que tuve que suprimir el saber para dar un lugar a la fe. Pero ¿qué es esa fe en Kant? Es finalmente un sentimiento. O sea, la fe es una actitud subjetiva frente a la realidad, que puede tener su utilidad. No es otra cosa que la visión iluminista del siglo XVIII, o sea, sí, la religión sirve a los príncipes, a los monarcas, a los gobernantes para tener al pueblo tranquilo, o sea, para ilusionarlo con la vida eterna, con un premio y para evitar la inconducta grave, ¿no? Los homicidios, los desórdenes, las revoluciones, etc. Entonces, en la mentalidad iluminista que está expresada en Kant, la religión sí tiene su lugar, pero es un lugar secundario, instrumental, sirve para otra cosa que es superior, que es el ejercicio de la razón. Sobre todo el ejercicio de la razón práctica. Y el ejercicio de la razón práctica es la moralidad para ellos. O sea, toda filosofía en esta visión es radicalmente filosofía moral. Por eso encontramos una inversión de la perspectiva aristotélica, que es una perspectiva natural. En los grandes teólogos herederos de la patrística en el siglo XIII, como Santo Tomás o San Alberto Magno, incluso a su modo San Buenaventura y otros, se dieron cuenta de que Aristóteles estaba hablando de la verdad de la conducta humana, o sea que no se trata de una mera elaboración, en cierta manera mítica, sino de la verdad de la conducta humana. Ese es el gran mérito de Aristóteles, es un verdadero científico, ¿no? Incluso respecto de Platón. Platón tiene muchos elementos positivos, metafísicos, descubre la idea de bien, en cierta manera intuye la creación, porque el bien es el origen de las otras ideas, etc. Pero tiene muchos elementos mitológicos, Platón, que no son propiamente científicos. En cambio, Aristóteles no dice nada que no sea verdaderamente racional. Más aún, en el principio de la metafísica dice que mienten mucho los poetas, o sea, los mitólogos, los autores de la mitología griega, que hablaban de los dioses con características humanas, con pasiones humanas, vergonzosas, etc. Entonces, para Aristóteles, de Dios se puede decir lo que efectivamente la razón descubre. Pero en Aristóteles este conocimiento llega muy lejos,
sea, es muy difícil ir más allá de lo que efectivamente descubrió Aristóteles, ¿eh? Sobre todo respecto de Dios y respecto de la operación humana que tiende al conocimiento de Dios. O sea, Dios es real, es acto, es perfección, es vida, es conocimiento de conocimiento, y además dice Dios es feliz. En la metafísica, Aristóteles dice que Dios es feliz. Y además señala que es feliz siempre, no como nosotros que somos felices a veces. Para Aristóteles, la felicidad tiene que ser permanente, tiene que tener una cierta continuidad. Cuando se sabe que termina la felicidad, no es perfecta felicidad. Entonces, esta noción en la filosofía moderna, sobre la base de Kant, está radicalmente invertida. O sea, buscar la felicidad es buscar el mal. Renunciar a la felicidad es obrar bien. Esta es la visión kantiana que expresa de alguna manera la raíz protestante y a su vez influye sobre formas de filosofía y de teología no solo protestante, sino indirectamente también católica. Recordemos además que hay un fenómeno paralelo al protestantismo que en parte tiene bases comunes, que es el jansenismo del siglo XVII, XVIII. Esos fenómenos son muy importantes en la modernidad, son fenómenos religiosos, pero que influyen radicalmente en la filosofía y también en la cultura, e incluso en la política, en el derecho, etc. Pero radicalmente son fenómenos religiosos. El problema fundamental de la modernidad es la actitud frente a la mística, o sea, el conocimiento secreto de Dios, mística que ya está en Aristóteles, una mística natural, ¿no? En Aristóteles, en el libro segundo de la metafísica, se encuentra el símbolo de la lechuza, que no puede ver de día porque tiene ojos débiles, así son nuestros ojos frente a la luz de Dios. Es una mística natural, nosotros recibimos algo del conocimiento de Dios. Dice Aristóteles, Dios no es envidioso como los dioses de la mitología. Dios es bueno y por eso es generoso, es comunicador de su propio conocimiento y de su propia felicidad. Ahora, la ética de Aristóteles, la ética nicómaco sobre todo, está toda basada sobre la dirección de los actos humanos hacia la felicidad, que es la contemplación. Contemplación que tiene un carácter metafísico, o sea, un carácter que supera el estado de cosas físico y la subjetividad sensible de los individuos. Santo Tomás asimila profundamente esta visión, que es necesaria para fundamentar una auténtica psicología. Las psicologías se diversifican según que acepten esta concepción o no. La mayoría de las corrientes psicológicas del siglo XX, modeladas sobre el ejemplo del psicoanálisis freudiano, no tienen esta visión, más bien se basan en una concepción explícita o implícitamente kantiana, o al menos moderna, empirista, según las distintas variantes. Hay algunos autores que se dieron cuenta de que esto es un fundamento endeble y negativo incluso. Pongamos un ejemplo ya posterior a Freud, inmediatamente posterior, el gran psiquiatra Alfred Adler, autor de un libro, El carácter neurótico, que invierte la visión de Freud. O sea, para él todos los hombres buscan un fin,
Ahora, el fin es algo metafísico, es algo que trasciende el estado de cosas inmediato, la materia. Recordemos, para Aristóteles el fin es lo perfecto y lo perfecto es el bien. Son sinónimos, fin, perfección y bien. Entonces, al menos negativamente, empíricamente, Alfred Adler se da cuenta de que el neurótico, o sea, el que tiene una desviación de conducta psíquica, es alguien que busca un fin ficticio, o sea, un fin no real. Un fin ideal, un fin que está en su mente, pero el que no corresponde a la realidad. El neurótico se imagina, dice él, ser el centro de otras personas, ser superior a otras personas, pero esto no corresponde a la realidad, es algo imaginado, es algo que es fruto de su fantasía. Para justificar esto, el neurótico desarrolla toda una serie de estrategias que pueden ser opuestas entre sí. Por ejemplo, dice él, a veces usa métodos masculinos, a veces usa métodos femeninos, a veces se presenta como con mucha fuerza, muy prepotente, a veces al contrario, como pusilánime, como pseudo humilde, etc. Pero lo que busca es siempre lo mismo. O sea, presentarse como superior. A veces engendra escándalo, a veces se pone en la actitud de pacificador, etc. Pero lo que va buscando es siempre lo mismo, o sea, ser el centro de una realidad humana. Esta centralidad no corresponde a su valor real, a su operación real como persona. Es algo que él pretende, pero que no corresponde a una verdadera perfección. Otro autor que aprendió, que es discípulo de Alfred Adler, es Rudolf Allers, que vivía en Viena también, conoció a Freud, etc. Pero este católico integra esta idea de Adler y desarrolla una verdadera psicología sobre la base de las ideas de Santo Tomás, introduciendo también esta capacidad de observación que engendró el desarrollo de la psicología moderna, formulada en el psicoanálisis sobre todo. Rudolf Allers tiene un libro principal que tiene por título Naturaleza y Educación del Carácter, que es un libro muy recomendable. Tiene también otras obras. Este es un gran psicólogo clásico, tomista y católico. Hay muchos estudios sobre Allers también, ahora se lo está revalorizando, porque, a veces es difícil hablar de psicología y no tener un punto de referencia, un modelo. Mucha gente busca esto, ¿no? Porque en realidad la verdadera psicología hay que desarrollarla, hay que tomar los temas de la psicología contemporánea y responder a los mismos temas de otra manera, y para eso hay que desarrollar un sistema teórico. Para desarrollarlo hay que atender a qué están diciendo ellos, como en el caso de la moral. Para Freud, la psicología, o mejor el psicoanálisis, que es el fundamento de la psicología, para él, es moral. No es solo moral, pero es moral fundamentalmente. Entonces, no se puede hacer una psicología desprendida de la moral. Este es uno de los problemas que está en la concepción actualmente difundida, o sea, muchas veces se recurre a la ayuda psicológica para pasar de largo el tratamiento de temas que propiamente son morales, o sea, para justificar algunas conductas, por ejemplo, que producen perturbación porque efectivamente son inmorales. A veces no hay conductas radicalmente inmorales, pero a veces, muchas veces sí.
Entonces, cuando queda algo de conciencia, se recurre a veces a la ayuda psicoterapéutica para eliminar el conflicto o la perturbación o la molestia, o a veces el sentimiento de culpabilidad que aparece frente a un tipo de conducta que es desordenada según la razón y más según la fe. Pero retornando a Aristóteles, decíamos que el fundamento de toda la moral es la metafísica. Recordemos el libro clásico de Monseñor Octavio de Erice, que era fundador de la Universidad Católica Argentina y un gran filósofo, los fundamentos metafísicos del orden moral. La moralidad tiene fundamentos metafísicos. ¿Por qué? Simplemente porque el hombre tiene alma espiritual y esa alma trasciende la materia y tiene operaciones que superan la materia, la corporeidad. Por supuesto, aquí se diversifica la concepción de la psicología. La psicología es metafísica en su raíz o no lo es. Si no lo es, la metafísica es más bien un factor de perturbación, que es lo que dice Kant y es lo que dice Freud. Entonces hay que eliminar la metafísica. Este problema es mucho más sutil de lo que parece, porque incluso tiene repercusiones teológicas. En muchas corrientes de la teología contemporánea se tiende a eliminar la metafísica. Y por eso se introducen otras visiones que teóricamente deberían ser utilizables o compatibles con una visión cristiana y católica, como la fenomenología. Entonces dice, bueno, para esta época hay que dejar de lado la metafísica de Aristóteles porque es incomprensible para los hombres de nuestro tiempo, pero hay que usar otro tipo de filosofía, por ejemplo la fenomenología. El problema es que la fenomenología es radicalmente antimetafísica. Pensemos en Husserl. Husserl no tiene metafísica. Claro, de aquí deriva toda una serie de confusiones, ¿no? Porque se dice, bueno, Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, era discípula de Husserl, pero era santa, entonces se puede usar su filosofía, que es fenomenológica. Esta es una manipulación, porque Edith Stein en realidad sí, partió de Husserl, se convirtió, se hizo católica, pero fundamentalmente se hizo tomista, o sea, discípula de Santo Tomás y después de San Juan de la Cruz, carmelita. Entonces, es justamente lo opuesto a lo que hizo. O sea, salió de la fenomenología y llegó al tomismo. En cambio ahora se dice, bueno, hay que salir del tomismo porque es demasiado aristotélico y buscar la fenomenología. Y para eso se manipulan las cosas, se dice, bueno, Edith Stein, pero Edith Stein le gustaba al Papa Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II era amigo de Paul Ricoeur, y Paul Ricoeur es el fenomenólogo, y ahí se mezcla todo. Sí, Paul Ricoeur es fenomenólogo, pero es protestante y es freudiano. O sea, su teología es una explicación freudiana del pecado original. Entonces, y sobre todo es antimetafísico. Tiene otros influjos de Heidegger, etcétera, etcétera. Entonces, ir a buscar ahí la solución de los problemas que tiene que enfrentar la teología contemporánea es agravarlos. Y hay que estar muy atentos para percibir este tipo de manipulaciones. En mi sitio de academia.edu pueden encontrar un artículo sobre la trampa de la filosofía personalista, donde explicó un poco esta serie de mecanismos que son muy complejos en
en la cultura contemporánea y en la cultura teológica contemporánea. Pero retornando a la psicología, una verdadera psicología tiene que tener fundamento metafísico. Es la base de todo. Para Aristóteles, en la conducta adecuada, que es según las virtudes que describe en la Ética Nicómaco, la conducta práctica, que para él es siempre política, porque es social, el hombre es por naturaleza social. La conducta práctica tiende a un fin que no es práctico, que es la contemplación. Toda la práctica encuentra su fundamento en esta contemplación, para Aristóteles. O sea que la acción justa, fuerte, templada, regulada por la prudencia, es aquella en la cual hay una dirección hacia la contemplación. Utilizando una palabra platónica que está presente a veces en Aristóteles mismo, que era discípulo de Platón, se puede decir que la acción buena en el orden moral es la que participa del fin, la que anticipa el fin, que es la contemplación. Ahora bien, la contemplación da felicidad. Es la repercusión afectiva inmediata del acto contemplativo, que es intelectual, es la felicidad. Por eso, la acción moralmente ordenada, o sea, la acción regulada por la razón en orden al fin, da felicidad. Aquí esa noción fundamental en Aristóteles, el acto moralmente bueno da felicidad. Y si no da felicidad es que todavía es imperfecto. Aquí también encontramos una visión contrapuesta respecto de la de Kant. En Kant, el acto es bueno cuando cuesta, cuando es difícil. O sea, cuando es contrario a la tendencia de la sensibilidad, que es una visión muy difundida en la cultura contemporánea. O sea que lo moral es difícil y cuesta, y es contrario a los deseos profundos que dan felicidad, ¿no? Esto también es lo que está supuesto en la explicación psicológica, psicoanalítica de Freud y de muchas otras corrientes, porque me refiero a Freud porque es el autor que más influye. Después hay múltiples corrientes que se oponen entre sí, a veces en parte a Freud mismo, pero que tienen el mismo fundamento. O sea, cuando se busca la ayuda psicológica, muchas veces se está suponiendo esta figura de la psicología y del psicoanálisis que está formulada en Freud. Entonces, para Aristóteles el acto bueno da gozo. Más aún, en la Suma de Teología, Santo Tomás dice explícitamente que el gozo es, en cierta manera, la regla de la moralidad. Es tan importante el gozo que es el fundamento de la moralidad, ¿no? Por supuesto, aquí dice que no toda delectación es mala, etcétera. En la Suma, cuestión 34, prima secunde, ¿es buena toda delectación? Bueno, es buena cuando es conforme a la razón y no cuando se aparta de ella.
hay grados en la delectación, hay delectaciones mejores que otras, y termina con esta afirmación que es muy extraña en el contexto de la concepción de la moral moderna y contemporánea. O sea, si la delectación, el gozo, el deleite es medida o regla según la cual se juzga del bien y del mal moral, parece que no es medida o regla del bien o del mal moral. Pero San Agustín dice, comentando el Salmo 7, Dios que escudriñas los corazones y los riñones, el fin de la solicitud y del pensamiento es la delectación a la que uno se esfuerza en llegar. San Agustín usa explícitamente la palabra fin, que quiere decir perfección, en llegar a través de las operaciones humanas. Y el filósofo dice en el 7º libro de la Ética que la delectación es el fin arquitectónico. Esto es principal. Arquitectónico viene de arge, principio. Fin arquitectónico, principal, mirando al cual decimos que de cada cosa que es buena o mala, absolutamente. Está hablando de las operaciones morales. O sea, la operación moral es buena cuando tiende al gozo y es mala cuando no tiende. Por supuesto, aquí hay que aclarar de qué gozo se trata, porque, como dijo antes, hay una jerarquía de gozos o de deleites. La bondad o malicia moral consiste principalmente en la voluntad, como se ha expuesto anteriormente. Pero que ésta sea buena o mala se conoce ante todo por el fin, y se considera como fin aquello en lo que descansa la voluntad. Ahora bien, el descanso de la voluntad y de cualquier apetito en el bien es la delectación. Y por tanto se juzga que un hombre es bueno o malo principalmente por la delectación de la voluntad humana. Es bueno, en efecto, y virtuoso el que goza en las obras de las virtudes, y malo el que goza en las obras malas. En cambio, las delectaciones del apetito sensitivo no son la regla de la bondad o malicia moral, pues el alimento es deleitable según el apetito sensitivo a buenos y malos en general, pero la voluntad de los buenos se deleita en ellos conforme a la razón, de la que no se preocupa la voluntad de los malos. Esto se dice del apetito y vale para toda clase de gozos sensitivos. Para Santo Tomás es claro que no se trata de anular el gozo sensitivo, sino que de que éste es subordinado a la razón. Pero la clave para entender la diferencia respecto de Kant y de la concepción de la moral en Freud y en otras corrientes de la psicología contemporánea es ver que es posible efectivamente un deleite espiritual o un deleite metafísico, un deleite que trasciende la afectividad sensible. Entonces, es buena la persona que en su operación experimenta un deleite porque se ordena al deleite último, que es el fin, o la contemplación. La contemplación de la causa de todas las cosas, que es Dios, según Aristóteles. Entonces, la estructura fundamental de los actos humanos incluye la delectación, o sea, el acto es bueno en cuanto produce deleite, y es malo en cuanto no lo produce. Se trata claramente de este deleite superior. Ahora, el problema es cuando no hay ninguna capacidad de percepción espiritual. Efectivamente, hay personas que tienen anulada
su capacidad de percepción espiritual y no pueden gozar espiritualmente no solo del fin, no pueden tener contemplación, sino que tampoco pueden gozar cuando realizan operaciones buenas, morales, en interacción con las otras personas, en la sociedad. Este es un problema muy grave. Recordemos que en la antigüedad Platón y Aristóteles decían que la mayoría de la gente se guía por las pasiones, o sea, en ese sentido eran pesimistas. Los filósofos eran pocos y dentro de los filósofos los buenos también eran pocos, dice Platón, porque la mayoría son corruptos, entonces quedan poquísimos. O sea, la metafísica, la filosofía es una actividad elitaria para Aristóteles. O sea, porque hacen falta muchas condiciones, por ejemplo, no trabajar, si uno tiene que trabajar mucho no puede dedicarse a la filosofía. Hay que ser muy inteligente, dice Aristóteles, hay que tener un intelecto superior al promedio, ¿no? Es claro, él descubrió no solo la existencia de Dios, sino sus perfecciones que causa, pero no todos tienen la inteligencia de Aristóteles como para hacer este descubrimiento. Y lo mismo, hay que tener condiciones morales, no hay que ser perezoso o tener otros vicios. Entonces, si uno es realista y considera estas condiciones, es claro que quedan pocos. Nosotros sabemos que el Evangelio es para todos, es el anuncio de la salvación, que es la salvación, es el conocimiento de Dios fundamentalmente, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Esto es la beatitud, la vida eterna. Entonces, el Evangelio es para todos, o sea, es para los pobres, no solamente para los que no trabajan o para los que son inteligentes, etc. Entonces, o para los que tienen condiciones morales, al menos imperfectas en el orden natural. El Evangelio está ofrecido a los pecadores, a todo el mundo. Entonces, ahora, el Evangelio, por supuesto, es mucho más que metafísica, pero es metafísica porque es el descubrimiento del verdadero Dios, del mismo Dios que descubrieron los auténticos filósofos, por ejemplo Aristóteles. Es mínimamente eso, pero en sí es mucho más que eso porque es la revelación de la vida interna de Dios, de la Trinidad, de la encarnación del Verbo, de la gracia, de la Iglesia, etc. Pero si uno niega la metafísica, no puede aceptar el Evangelio. ¿Por qué? No digo la metafísica como sistema expresado teóricamente y como elaboración escrita, como artefacto, podríamos decir, sino el hábito interno de la metafísica, o sea, la capacidad de percibir algo por encima de los sentidos, de lo que conocen los sentidos. El Evangelio permite la metafísica para todos. No siempre leyendo la metafísica de Aristóteles, sino simplemente el mismo Evangelio, y a veces ni siquiera eso, porque hay gente que en muchas épocas de la historia ni sabía leer. Entonces, no se trata de... Es algo interior, es la gracia, la vida divina, que le va a la mente. La moral, en el sentido kantiano y en el sentido freudiano, como la estamos analizando, es justamente lo opuesto. O sea, es la negación de una verdadera felicidad espiritual, sea natural, sea sobrenatural. Eso no solo es imposible, sino que es malo. Los protestantes tienen como una aversión a la mística, ¿no? Kant desarrolló su pensamiento luego de haber analizado las obras de un místico protestante sueco, Swedenborg, que tenía visiones, cosas raras,
y las escribía. Por supuesto, eso da miedo, porque cuando no hay criterio racional, como existe en la teología católica, y los protestantes no tienen, la mística es más bien fuente de perturbación. Fíjense cómo los que hablan de fantasmas o de magia son más bien las culturas de raíz protestante, ¿no? Como los anglosajones que hacen Harry Potter y otras cosas raras, o películas de fantasmas. Los latinos no hacen eso. Un español, un francés, un alemán no hacen películas de esa no un alemán, un italiano no hacen películas de esa naturaleza, porque sí, exageran en el racionalismo, pero no tienen ese sentido de la mística como algo irracional que da miedo, que es oscuro, etc. La concepción de Kant y finalmente la concepción de Freud se basan sobre este principio, que la mística es algo malo. En un libro titulado Más allá del principio del placer, Freud habla de lo demoníaco. Lo demoníaco es lo que da miedo en el inconsciente racional, no solamente en la libido, en las tendencias pasionales, en la actividad racional. O sea que cuando uno usa la razón, percibe un miedo. ¿Por qué? Porque si tiene que obrar moralmente, eso le da miedo, etc. Todo eso implica que hay un fondo demoníaco, que quiere decir oscuro o malo, no porque Freud crea en el demonio, que como un ser personal, tampoco cree en Dios, ¿no? Es como una fuerza que percibe interiormente detrás, no solo de los apetitos de la libido inferiores, sino sobre todo de la razón. Y el psicoanálisis está para él, para eliminar ese miedo, esa oscuridad, etc., para enfrentar todo, para tener una actitud de desafío, de superación por medio de la arrogancia, podríamos decir. Una persona que se autoafirma y que con su razón domina todo. Así se elimina el miedo, supuestamente. Entonces, para este tipo de concepción, la verdadera moral es aquella que es capaz de regular racionalmente el miedo, la oscuridad. En cambio, para la visión de Aristóteles y la visión católica fundamentalmente, como se encuentra en Santo Tomás, la verdadera moral está basada sobre la búsqueda real del gozo, de un gozo que sí trasciende lo sensitivo, pero no lo niega, sino que lo incorpora, intensificándolo en cierta manera, como aparece muchas veces en las obras de Santo Tomás. Toda delectación es uniforme en cuanto es reposo en algún bien, y según esto puede ser regla o medida porque es bueno aquel cuya voluntad descansa en un verdadero bien, y malo aquel cuya voluntad descansa en el mal. Entonces, aquí está viendo la unión profunda que hay entre lo cognoscitivo y lo afectivo, espiritual y después sensible. O sea,
el artículo dice no solamente que la delectación es buena, sino que es regla o medida. O sea que la razón tiene que mirar a la delectación para ver si obra bien o obra mal. Esto es fundamental para el desarrollo de una moral auténtica. Es evidente que en la concepción difundida de la vida moral que existe en la actualidad estamos muy lejos de esta visión, que es no solo la de la filosofía más perfecta de la antigüedad, sino la de la filosofía cristiana, como está desarrollada en Santo Tomás. Cristiana no porque la filosofía deje de ser filosofía porque esté mezclado con la teología, sino porque está perfeccionada por una luz superior, pero sigue siendo filosofía. Es decir, conocimiento racional. Ahora, para percibir esto es necesario comprender que la filosofía, el conocimiento racional, no es extraño a la mística, sino que la implica. Porque esta mística, aunque sea natural, como en Aristóteles, es el fundamento de la actividad racional. Sea en el orden teórico, sea en el orden práctico, como es el que estamos analizando aquí, de la moral. Esto tiene, por supuesto, muchas repercusiones pedagógicas y por lo tanto psicológicas, porque la psicología es una especie de pedagogía, a veces aplicada a un individuo, pero es un magisterio. Muchas veces la dificultad más profunda que tienen las personas no es la de obrar inmediatamente de acuerdo con una norma moral que para ellas, para estas personas es abstracta, o sea, de la cual no ven el sentido, sino que la fundamental dificultad es que no tienen una capacidad de percepción de un bien y por tanto de un deleite posible en la operación, que sea superior al de las pasiones, al del gozo sensitivo, y por tanto al de su fundamento, que es el conocimiento sensitivo de los sentidos externos, de los sentidos internos. Hay un problema de fondo en la educación moral y por tanto psicológica, o sea, elevar la capacidad de las personas al conocimiento que trasciende los sentidos y que es efectivamente pleno y causa de gozo. Puesto que la delectación perfecciona la operación a modo de fin, como se ha dicho anteriormente, no puede haber operación perfectamente buena si no hay también delectación en el bien. Pues la bondad de la cosa depende del fin, y así la bondad de la delectación es en cierto modo causa de la bondad de la operación. O sea, no es un complemento la delectación, un accidente, sino que es lo fundamental, o sea, la causa, la perfección. Es claro que esta visión de la moral que encontramos en Santo Tomás es muy diferente de la concepción difundida en la cultura contemporánea de la moral como un factor de represión, o sea, como una especie de límite a
la tendencia natural a la felicidad, que no es concebida de otra manera sino como sensible. Entonces, el problema fundamental es cómo hacer para suscitar una capacidad de percepción que produzca felicidad más allá del gozo inmediato sensitivo. Entonces, el problema radical de la moral, de la filosofía moral ya, y mucho más de la teología moral, es cómo despertar el sentido del gozo espiritual. Lo cual no puede producirse sino por medio de la operación perfecta, que es la de la contemplación. Los autores espirituales cristianos han desarrollado ampliamente este punto de la contemplación. Han escrito tratados. Yo hice mi tesis de doctorado en teología espiritual en la Gregoriana sobre el libro de un autor medieval de final de la Edad Media que recoge la herencia de los otros medievales, grandes autores medievales, Santo Tomás, San Alberto, San Buenaventura. Este autor es Dionisio Cartujano, era un monje del siglo XV que hizo un tratado de contemplaciones, sobre la contemplación. Por supuesto, los grandes místicos posteriores del siglo XVI, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, incluso después, siglo XVII, San Francisco de Sales, todos tenían muy claro que la contemplación produce deleite y que no se puede desarrollar la vida moral sin esta tendencia a la contemplación y sin este deleite producido crecientemente en las operaciones por la contemplación. O sea, la vida cristiana está basada sobre este principio, pero muchas veces en la vida cristiana, como está formulada externamente, en vez de favorecer la realización de este principio, lo entorpece, porque está contaminada por una forma de actuación, de operación, práctica moral, que es propia de la modernidad en la cual vivimos. La modernidad no es toda mala, evidentemente hay elementos positivos en la modernidad. Aquí estamos hablando de la modernidad en estas bases filosóficas, como la de Kant. Hay autores anteriores y posteriores que no tienen estas bases, pero estas bases evidentemente son las más difundidas, sobre todo en la cultura contemporánea. Entonces es necesario atender a esto para dar un efectivo remedio. Bueno, creo que con esto podemos dar lugar a preguntas. Sí, tenemos, si le parece bien, padre, creo que según el horario tenemos unos 20 minutitos para preguntas a raíz de lo que ha explicado el padre. Adelante. Además hablen fuerte a la hora de preguntar. Padre, a mí me llama mucho la atención esta... Fuerte, padre Jorge, para que se quede grabado también la pregunta. Ok. Trata de eso. Me queda a mí claro esta relación metafísica, ética, para un fundamento psicológico. Es indudablemente, ¿no?, el fin. Pero me queda nuevamente, tal vez volvamos a una pregunta que siempre es interesante, que una iluminación. Cuando hablamos nosotros de felicidad, entendemos precisamente al fin al que el hombre tiene que llegar, su condición más plena, que para Aristóteles son las virtudes. A través de las virtudes llegamos, se generan los hábitos, y estos hábitos nos llevan hacia la felicidad. Entonces, la felicidad no es un fin que se alcanza en el proceso, o es el proceso mismo. Es decir, lo alcanzaré algún día, al final,
Pero el proceso mismo ya es felicidad, padre. Sí, así es, las dos cosas. O sea, Aristóteles dice que hay una felicidad contemplativa, que es la del fin, o sea, cuando se llega a conocer a Dios y a ver que todas las cosas están causadas por Dios, etcétera. Y eso es de alguna manera místico para él, porque él muestra las repercusiones que tiene en una persona, que a veces esta felicidad la tenemos, pero no siempre, porque no siempre tenemos ese conocimiento tan perfecto. Pero para él hay una felicidad política. La felicidad política quiere decir una felicidad en la operación práctica. La felicidad política o ética está en el ejercicio de las virtudes. Por supuesto, para Aristóteles, el ejercicio de las virtudes da felicidad cuando es perfecto. Cuando no es perfecto, todavía no da felicidad, o por lo menos no la da plenamente. Pero una felicidad está conectada con la otra. Claro. O sea, una se ordena a la otra, participa, tiene algo de la otra. O sea, lo que está fundamentalmente diciendo aquí Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, es que tanto más buena es una operación humana, o sea, moral, cuanto más recibe algo de la última felicidad, anticipa o participa de la última felicidad. Quiere decir que cuando el hombre, por ejemplo, es fuerte, goza de este acto de fortaleza. Cuando es perfectamente fuerte. O cuando realiza un acto de justicia que es un acto referido a los demás en la vida social o fundamentalmente referido a Dios, porque recordemos que la religión, incluso la religión natural antes del Evangelio, o en sus elementos naturales, es un acto de justicia y una virtud de justicia. Entonces la religión puede dar gozo cuando es perfecta, el acto religioso. Claro, así como hay una corrupción moral sin la gracia causada por el pecado, en la humanidad hay una corrupción religiosa, claro. De hecho, hay formas religiosas que no dan gozo, sino que en cierta manera están centradas sobre el sufrimiento, sobre el mal, sobre el dolor, incluso sobre el dar dolor a otros, ¿no? O sea, cuando hacían sacrificios humanos, incluso en los pueblos del Antiguo Testamento, mataban a los niños, cosas así. Claro que hay una deformación muy profunda del sentido espiritual de la religión, o sea, se convierte en lo opuesto. Y lo mismo sucede en la operación moral, ¿no? Hay una degeneración, una oposición a la verdadera naturaleza de los actos virtuosos, que a su vez puede ser justificada, ¿no? Como dice la carta a los romanos, ¿no? Que se justifica lo que se hace mal. Entonces se elabora una teoría racional sobre esa experiencia espiritual negativa que no produce ningún gozo. O sea, de hecho Freud dice que no hay gozo. O sea, no, lo dice explícitamente, que no hay una perfección, que no hay un fin y que no hay un gozo. El gozo es una ilusión para él. O sea, tanto más uno es racional, desarrollado, cuanto más se da cuenta que el gozo es imposible, que es una ilusión, porque todo termina en la muerte. O sea, Freud es materialista y la vida sale de la materia inorgánica y tiende a la materia inorgánica, y eso es la muerte. Entonces, si uno piensa eso, es claro que no tiene ningún gozo, porque se da cuenta que se va a morir. O como dice Heidegger, ser para la muerte. Entonces, bueno, ese tipo de visiones la tienen otros, los masones también piensan en la muerte, ¿no? Pero eso no es fuente de gozo, naturalmente. Sobre esto, padre,
¿Cuál sería entonces? Porque dentro de las corrientes que hablan acerca de la felicidad, hay un tema con respecto al deseo, que es una integración de diferentes pulsiones que la persona de alguna manera anhela alcanzar en esta vida, y que solamente está en esta vida, y fuera de esta vida no hay otra cosa. ¿Cuál sería la diferencia que existe entre deseo y delectación, como nos lo muestra Santo Tomás de Aquino? Porque siempre parece que es muy evidente, padre, pero a mí me deja como que me gustaría tenerlo aún más claro. Bueno, esto Santo Tomás, sobre la base de Aristóteles, lo trata explícitamente, ¿no? Porque en la Prima Secunde se tratan las pasiones y hay pasiones diferentes. Una cosa es el deseo y otra cosa es el deleite o el gozo. A ver. El orden de las pasiones, el amor, efecto del amor. La pasión básica es el amor. Sí. La contraria es el odio. Después del amor nace la concupiscencia o deseo. Ok. La concupiscencia es un deseo, pero como pasión, ¿no? Es un deseo sensible, fundado sobre un conocimiento sensible, de un bien sensible. Claro. El deleite sigue a la consecución de un bien sensible, cuando entendemos el gozo, deleite o delectación como pasión. Ahora, en la moral justamente se trata de ir más allá del orden de las pasiones, ir a un orden superior, que es el de la inteligencia, el de la razón y de la voluntad, y en este orden hay un gozo superior, pero es un gozo real, ¿no? No es un gozo ilusorio. Este pensar que este gozo es ilusorio es la base de la moral moderna, que está implicada en la psicología moderna. O sea, la psicología moderna asume que toda la felicidad tiene que encontrarse en esta vida, y entonces la identifica con la pasión del gozo. Bueno. Sí. Padre, yo tengo 3 preguntas y me hace la caridad. 3 preguntas y me hace la caridad. Una es, entiendo que la materia es aristotélico-tomista, pero hay muchos autores que toman como fuente y citan a Aristóteles, perdón, a Sócrates. Sí. ¿Qué hay de Sócrates que se me hace tan interesante y que otros autores en materia de psicología, incluso algunos toman a Sócrates, no tanto a Aristóteles, sino a Sócrates, como el padre de la psicología, el que fundamenta la psicología? ¿No sería también interesante citar a Sócrates toda la materia psicológica en esta reflexión también, y no solamente a Aristóteles, por supuesto, sino al mismo Sócrates? Esa es mi primera pregunta, no sé si después... Sí, está bien. ¿Hago la otra o...? No, bueno, respecto de Sócrates, recordemos que entre Sócrates y Aristóteles está Platón. Entonces, Sócrates es fundamentalmente el que permite el inicio de la metafísica, pero Sócrates, estrictamente hablando, no supera todavía el orden moral identificado con una observación de la conducta humana, ¿no? Es como que abre las puertas para la metafísica, pero todavía
no la desarrolla. Entonces, lo que hay de positivo en Sócrates está contenido en Platón. De hecho, intervienen en los diálogos de Platón, Sócrates. El problema de fundarse en Sócrates es que en algunas visiones se quiere introducir una visión inmanentista de la moral. O sea, una visión de la moral encerrada en este mundo, que es lo que le pasó a Sócrates. Entonces, sí, no, en Platón ya se supera eso, y en Aristóteles más. Entonces, sí, hay que ver con qué finalidad se utiliza Sócrates. Evidentemente hay elementos positivos en Sócrates que son los que desarrolla Platón, ¿no? Y los que dan origen a la metafísica, pero en Sócrates no está explícita la dimensión metafísica. La segunda es la contemplación en Aristóteles. Él llegó a la contemplación sin los elementos de la revelación. Sí. Eso es una contemplación limitada, y tenemos que decir que es plena la contemplación cristiana con la revelación, o fue nada más con la teología natural a la que llegó a la contemplación Aristóteles. No, bueno, claro, la contemplación fundada sobre la revelación es inmensamente superior, porque la participación de la misma vida de Dios interna a la Trinidad, etcétera, que da un gozo que no puede ser comparable con el gozo de la contemplación metafísica. Pero el problema es que hoy ni siquiera se acepta el gozo de la contemplación natural, metafísica. Entonces hay como un impedimento radical para poder acceder a un gozo superior, que es el que nos promete el Evangelio, ¿no? La revelación. Por supuesto que es muy superior. Ahora, si Aristóteles llegó a eso solo o con la gracia, bueno, se puede pensar. Es perfectamente posible que la gracia lo haya ayudado a llegar a esa contemplación natural, ¿no? Porque la gracia está dada muy abundantemente a todos. No quiere decir que sea la gracia santificante en el sentido pleno, el conocimiento. Dios da abundantemente gracias actuales, gracias ayudas a todos, incluso a los que no han aceptado la revelación. Entonces, porque todo eso conduce a la revelación, el Vaticano II, en Lumen Gentium lo explica, ¿no? Como hay elementos positivos en las religiones incluso, y Dios puede dar su gracia también a los ateos, pero eso no quiere decir que tengan la revelación ni que se salven, mucho menos. O sea, no, la salvación es la contemplación de Dios definitiva en la Trinidad. Ahora, para llegar ahí, Dios utiliza muchos medios que son gracias que va dando, ¿no? Entonces, que eso lo haya dado a los paganos es posible. Santo Tomás lo dice muchas veces respecto de Cristo, que es posible que hayan conocido a Cristo, pero por una revelación interior. Quiere decir, no era suficiente el conocimiento filosófico o mitológico que tenían, sino que tenían que tener una revelación interior, ¿no? Entonces no se puede excluir que Aristóteles haya sido ayudado por la gracia. Pero lo que dice es racional, ¿no? Y ciertamente utilizó su razón y tuvo una percepción intelectual tal que pueda dar fundamento a una felicidad y a la expresión de esa felicidad, o de un gozo, de un deleite. ¿Y la tercera? Sí, la tercera, Padre, señor de la creencia. Bueno, con los términos psicológicos del tiempo moderno, la negación de la metafísica es obviamente la negación de la trascendencia de la persona, sí, del alma, como les decía también Jean-Paul Sartre, ¿no? Y en términos más coloquiales, el problema psicológico con esas negaciones de metafísica y demás, podemos decir que el problema psicológico de la vida contemporánea es la negación de Dios en el hombre,
con Sí. esta negación de la metafísica en términos Claro. psicológicos? Bueno, es que justamente la negación de la metafísica produce problemas psicológicos. O sea, la negación de Dios produce problemas psicológicos porque el alma humana naturalmente tiende a Dios porque es espiritual. Entonces, cuando se niega a Dios hay una operación contra la propia naturaleza y eso no puede sino tener repercusiones. Entre ellas la tristeza o el dolor. Y como eso es contrario a la naturaleza, porque lo que se tiende es al gozo, es claro que nacen problemas psicológicos de esa manera. En dado caso, entonces, una vida ascética es probablemente un camino de sanación psicológica que tiene una efectividad mucho mayor. Sí, claro. Bueno, vida ascética es ya la que propone Aristóteles antes de la revelación. O sea, Ajá. porque para Aristóteles la fortaleza es como una virtud general. Incluso la palabra virtud viene de vir, que no es solo varón, sino fuerza. Entonces, claro, no hay virtud sin fuerza, sin esfuerzo, porque eso está en la naturaleza humana. Tenemos un cuerpo y los bienes que hay que alcanzar para tener un conocimiento sensitivo que sirva a la razón son difíciles. La ascética es natural ya. Sí. Ahora, en la vida espiritual, lo principal no es el esfuerzo, la ascética, sino la gracia. Entonces, es la mística. Ya. Entonces, esa ascética encuentra su sentido verdadero, perfecto, cuando no es un esfuerzo que tiende a un bien que es muy difícil de alcanzar y que muchas veces no se alcanza, sino cuando hay una certeza de que se alcanza el bien y por tanto la felicidad o el gozo espiritual. Y eso es lo que da la gracia. En esto que usted decía antes de cómo la ausencia de Dios, o como decía el Padre Esteban, la ausencia de trascendencia, es lo que precisamente causa tantos problemas psicológicos, neurológicos, estados de ánima negativos, Sí. cuando no incluso pueden llegar a ser perversos. Entonces, ¿qué tanto Santo Tomás, dado que una de sus fuentes principales junto con Aristóteles es San Agustín, precisamente, utiliza esa dimensión más existencial, afectiva de San Agustín, por ejemplo, cuando dice en las confesiones, que nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, Señor, que usted lo citaba el día de ayer. Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿pudiera hablarnos también un poco o desentrañar un poco la grandeza de Aristóteles al haber intuido y afirmado, no solo intuido, que Dios, siendo el primer motor, en creo que capítulo 12 de la Metafísica, y no puede ser movido por otro motor anterior a él porque es el primer motor, atrae a los demás por amor. Sí. Y de alguna manera conecta por una gracia, seguro del Espíritu Santo, ¿verdad? Siglos antes de Jesús, conecta con esto que dice también San Juan, ¿no? De que Él atraerá a todos hacia Él, refiriéndose a la cruz. Entonces, de alguna manera, esa luz es muy grande en Aristóteles, ¿no? Es una especie de intuición de lo que va a venir, de cómo Dios nos mueve por amor, nos atrae por amor hacia Él. ¿Podría hacer algún comentario al respecto? Sí, ciertamente es un anticipo, ¿no? Y los padres de la Iglesia lo vieron no solamente en Aristóteles, sino también en Platón, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Lo vio en Platón, como un anticipo de la revelación del Verbo. Pero, claro, los padres de la Iglesia también vieron los límites de esta visión, sobre todo cuando Platón digrega la realidad divina en las ideas múltiples, ¿no? Sea Agustín como Dionisio,
dicen, no, esas ideas están en el mismo Dios, son el mismo Dios, ¿no? Entonces hay una corrección. Aristóteles no está corregido porque dice menos. O sea, Aristóteles es mucho más parco, dice solamente lo que se puede decir, según la razón. Entonces es más difícil que incurra en errores. Platón tiene como más entusiasmo y claro, la mística cuando no está apoyada sobre la revelación completa y sobre un pleno uso de la razón es sujeta a deformaciones, ¿no? Entonces eso pasa en Platón, pero claramente en Aristóteles hay una visión de todo el universo movido por el amor. Dios es primer motor inmóvil no porque no tenga perfección, sino porque las tiene todas. Entonces, sobre todo tiene las de la vida, dice explícitamente que es vida, que es felicidad, que es bien. Entonces, en el de ánima, dice Aristóteles, que en el alma es el lugar de las formas, o sea, de las ideas. Si el alma humana es el lugar de las formas, cuanto más es el lugar de las formas Dios para Aristóteles. Entonces, esas visiones de Aristóteles de un primer motor que no tiene ninguna perfección, no tiene ninguna vida, son totalmente distorsionadas. O sea, para Aristóteles Dios tiene la realidad plena. Por eso, para él la metafísica es ciencia porque capta la causa de todo, del ser. O sea, de cualquier perfección. Esa es la visión fundamental, ¿no? De la cual hoy se está tan lejos porque la cultura moderna está basada sobre filosofías antimetafísicas. Entonces, para evangelizar hoy, primero hay que eliminar esos obstáculos, que son estas concepciones antimetafísicas. O sea, muchas veces la gente de hoy está imposibilitada para recibir el anuncio del Evangelio porque tiene un problema anterior. O sea, tiene la mente estructurada de tal manera que le es imposible captar que efectivamente hay una felicidad que supera el estado inmediato de lo material, de lo corporal, de las pasiones, y a lo sumo concibe el Evangelio y la vida religiosa que se funda en él como una especie de ejercicio sentimental, ¿no? O sea, aunque sean católicos, piensan la religión como protestante. Incluso los que no van a las reuniones de las sectas y todo eso. O sea, es una concepción cultural difundida porque está implícita la visión iluminista y protestante de la cultura contemporánea, de las raíces de la cultura contemporánea. Entonces, eso hace pensar en la fe como algo meramente humano en el sentido de un desarrollo de lo pasional, del deseo, de las necesidades subjetivas, como una especie de consuelo sensitivo. Sí. Gabriel Marcel, cuando se convierte al catolicismo a los 39 años, él que siempre estuvo analizando eso que él llamaba matrices existenciales del humano, que en realidad eran fe, esperanza y caridad. Él llamaba la fe fidelidad antes de convertirse, amor y la esperanza, ¿no?, humana. Pero él decía que muchos cristianos, muchos supuestamente creyentes, creen en las cosas que predica Cristo y enseña la Iglesia, pero solo como un wishful thinking, es decir, sí, como un mero deseo, anhelo, pero que no llega a realmente creer lo que se supone que cree. Sí. Es lo que usted está diciendo, ¿no? Sí. Y por otra parte, no sé si finalmente, como le preguntaba antes, Santo Tomás en algún momento comenta este pasaje de las confesiones
sobre cómo nuestro corazón siempre estará inquieto, nunca satisfecho, hasta que realmente descansa en Dios, en lo trascendente. Sí, en realidad toda la prima secunde y la segunda secunde son un comentario de este pasaje, o sea, Santo Tomás le da mucha importancia a la experiencia interior del sujeto. Él expresamente dice que los que son malos no quieren entrar dentro de sí, como dice San Agustín que hay que hacer, porque cuando entran dentro de sí encuentran cosas malas nada más, o sea, pensamientos negativos, deseos malos, etcétera, y todo eso es contrario a la naturaleza. Entonces, en vez de entrar dentro de sí, van hacia afuera. Para Santo Tomás es muy, muy importante esta inquietud fundamental de la cual habla San Agustín, y está presente de muchas maneras en todas sus obras, solo que no lo formula de modo intuitivo como San Agustín en esa frase, sino que lo analiza con la ayuda de la filosofía de la razón, ¿no? Por supuesto, aquí no es que seguimos a Santo Tomás porque sea el único que hay que seguir, porque la tradición cristiana es muy amplia, sino porque tiene una función especial en el mundo moderno. O sea, la Iglesia reconoció un carisma especial en Santo Tomás para iluminar la confusión de la modernidad. Eso es lo que dice el Papa León XIII. Comentábamos como el Papa León XIV se inspira en León XIII, pero León XIII no es solo el de las encíclicas sociales Rerum Novarum, es también el de Aeterni Patris y el de otras encíclicas. Entonces, Aeterni Patris es la que inició la renovación del tomismo en la cultura actual, y de hecho produjo un gran florecimiento de la Iglesia en el siglo XX, especialmente en la primera mitad del siglo XX, y también en el Concilio Vaticano II, que es fundamentalmente tomista, porque los que participaban ahí tenían esta formación. Respecto de esto quisiera recomendar la lectura de la carta del Papa Pablo VI, Lumen Ecclesiae, es un documento excelente donde se puede encontrar el sentido profundo del estudio de Santo Tomás para la época presente y además después del Concilio Vaticano II, que es lo que explica ahí. O sea, ¿por qué hoy hay que estudiar a Santo Tomás? Tiene afirmaciones muy contundentes, no se trata de un autor medieval simplemente, sino que es justamente porque tiene una visión metafísica, supera el condicionamiento histórico, ¿no? Es un autor realista desde el punto de vista del conocimiento y de la metafísica. El realismo gnosiológico y ontológico es la característica primera y principal de la filosofía de Santo Tomás. Se refiere a los papas que lo alabaron. Cita Pío XI: nunca decaerá el valor de la doctrina tomista, pues para ello tendría que decaer el valor de las cosas. El Aguinate, mientras exalta al máximo la dignidad de la razón humana, ofrece un instrumento valiosísimo para la reflexión teológica.
sea, el fundamento de que la Iglesia reconozca un carisma especial a Santo Tomás para iluminar esta época es que es una época racionalista y Santo Tomás desarrolla al máximo la capacidad de la razón. Entonces, como los hombres de hoy son racionalistas, no se les puede hablar solamente con las palabras bíblicas, porque no están preparados para captar el significado de estas palabras. Entonces hay que prepararlos racionalmente para que acepten el Evangelio. Y eso hay que hacerlo no solo en el magisterio de las personas, sino en una acción cultural más amplia. Entonces, esta propuesta sigue válida y especialmente es adaptada a nuestro tiempo. Tiene expresiones muy contundentes. La Iglesia ha querido reconocer en la doctrina de Santo Tomás la expresión particularmente elevada, completa y fiel de su magisterio y del sensus fidei de todo el pueblo de Dios, como se habían manifestado en un hombre provisto de todas las dotes necesarias y en un momento histórico especialmente favorable. En un momento histórico especialmente favorable. Es decir que la doctrina de Santo Tomás en cierta manera es magisterio de la Iglesia, o sea, es la expresión del magisterio de la Iglesia, por supuesto, no en todos los detalles, pero en lo fundamental. De la teología y de la filosofía es muy fuerte esta expresión. La Iglesia, para decirlo brevemente, convalida con su autoridad la doctrina del doctor angélico y la utiliza como instrumento magnífico, extendiendo de esta manera los rayos de su magisterio al aquinate, tanto y más que a otros insignes doctores suyos. Lo reconoció nuestro predecesor Pío XI al escribir en la encíclica Studiorum Ducem: a todo el mundo cristiano interesa que esta conmemoración centenaria se celebre dignamente, porque honrando a Santo Tomás no solo manifiesta estima hacia él, sino que se reconoce también la autoridad de la Iglesia docente. Es decir, esto es mucho más que decir que Santo Tomás es útil para la teología o que es un modelo o que es, sino que es magisterio de la Iglesia, dice. O sea, el magisterio nunca podría decir nada contra Santo Tomás y por lo tanto contra San Agustín, porque dejaría de ser magisterio. Si un papa, un concilio, quien fuere, un obispo dice algo fundamentalmente contra Santo Tomás y contra San Agustín o los padres que están citados y utilizados por él, no es magisterio, es otra cosa, es doctrina personal de él. Porque el magisterio de la Iglesia no puede cambiar esencialmente, porque se funda en la verdad revelada que incluye la verdad de la razón. Y la Iglesia reconoce en Santo Tomás su magisterio y además un carisma para este tiempo. Ahí lo dice en otros puntos el Papa que el Concilio Vaticano II recomendó a Santo Tomás, el único concilio que recomienda un teólogo que es Santo Tomás, ¿no? Porque, bueno, esa es la misión que tenemos hoy. No reducir todo a Santo Tomás, pero sí cumplirlo con lo que la Iglesia enseña, ¿no? Porque aquí hay una sabiduría que evidentemente viene del Espíritu Santo, no es una cuestión humana de un papa o de otro.
Entonces nosotros somos obedientes a la luz que viene del Espíritu Santo. Después hay que aplicarlo, hay que desarrollarlo. Muy bien. Bueno, podemos terminar. Entonces, padres, vamos 15 minutos retrasaditos, nos recuperamos en el descanso. Y aquí a las 12:15 tenemos descanso, reposar, quien quiera rezar alguna parte del diario. Ya pusimos aquí, va a ser aquí la capillita, aquí abajo, un saloncito, ya está ahí el Sagraditorio. Después ya en otro momento yo traigo el Santísimo. En lugar de hacer las noches el ratito de adoración eucarística, allá con los padres, porque ellos traen su propio horario, mejor después traeremos el Santísimo, ya tenemos una custodia, ¿vale? Y hacemos un rato de silencio, de oración, de examen.